siendo las 11 horas con 18 minutos de este día martes 2 de diciembre de 2014, se da inicio a la primera sesión ordinaria del mes de diciembre del Pleno del Itaí-PC. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, Herendia Viviana Maciel López, licenciado Roberto Quijano Sosa, Contralor Luis Alberto Valverde Benítez, que hoy funge como secretario ejecutivo. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia, a CETES Universidad, a todo el personal, a los directivos y maestros que hacen posible que ustedes presencien esta sesión ordinaria. Bien, Contralor, por favor pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum lugar para celebrar la presente sesión ordinaria. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Comellanos León, Enrique Alberto. Presente. Maciel López, Herendia Viviana. Presente. Quijano Sosa, Roberto. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permite informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos para integrar el pleno. Gracias, contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24, demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-PC, se integra el Pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta primera sesión ordinaria del mes de diciembre serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiere al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí-BC, como bien lo establece nuestro reglamento interior, nuestro reglamento de sesiones del propio instituto. También les hago de su conocimiento, compañeros consejeros integrantes de este pleno, que cuando se trate de votaciones nominales conforme lo dispone el artículo 47 y 49 del reglamento de sesiones del pleno del Itaí-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez establece el artículo 50. Bien, Contralor, por favor, de lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta de orden del día para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de diciembre del Pleno del Itaí-BC. Cuarto, lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1. Discusión, aprobación en su caso del acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del mes de noviembre del Pleno del Itaí-BC, celebrada el día 25 de noviembre de 2014. 4.1.1. Dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 21 al día 27 de noviembre de 2014. 4.2.1. Dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión. 4.3.1. RR/33/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. 4.3.2. RR/132/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 4.3.3. RR/154/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 4.3.4. RR/158/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 4.4. Presentación, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública 4.4.1 DP/13/2014, presentado en contra de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Una aclaración: existe el punto adherido 4.3.5 del recurso de revisión 101/2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Quinto punto, asuntos generales. Sexto punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Séptimo punto, clausura de la sesión. Muchas gracias. Bien, compañeros consejeros integrantes de este pleno, queda a su consideración el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria,
Para que si así lo desean, la desincorporación de alguno de los puntos que han sido propuestos en el orden del día, o bien en los términos del artículo 26 de nuestro reglamento de sesiones, soliciten la incorporación de algún tema que no requiera de examen previo de documentos o que sea de obvia o urgente resolución. Consejeros, si desean incorporar algún punto. Sin comentarios. Bien, gracias. En virtud de que no hay comentarios respecto al orden del día, le voy a solicitar, sea tan amable el Contralor, en someter en votación económica la propuesta del orden del día, conforme establecido por el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de diciembre. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del mismo ordenamiento, somete a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día concernientes al acta de la sesión anterior y a la correspondencia recibida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos del orden del día 4.1 y 4.2, sometiendo a su consideración en votación económica, solicitando se sirva a levantar su mano, en primer lugar, quienes estén a favor de la primera propuesta. Enseguida, a favor de levantar su mano, quienes estén a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día para celebrar la presente sesión ordinaria. Contralor, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la 4ª sesión ordinaria del mes de noviembre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 25 de noviembre de 2014. Gracias. Todas que fue dispensar la lectura del acta de referencia. Si alguno de mis compañeros consejeros integrantes de este Pleno desea hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede su la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Sin comentarios. Gracias, un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, Contralor, sea tan amable en someter en votación económica la aprobación del acta referido. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de la 4ª sesión ordinaria del mes de noviembre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 25 de noviembre de 2014, sometiendo a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano, en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Esta fue celebrada el día 25 de noviembre del 2014, por lo cual se le instruye, Contralor, por favor, para que la haga pública en el portal de obligaciones de este instituto, previo que la misma se haga. Bien, si no hay más comentarios, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 21 al día 27 de noviembre de 2014. Bien, todas que fue dispensada la lectura de dichos documentos, si alguno de mis compañeros consejeros desea hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede su voz hasta por 5 minutos. Marcelo López, sin comentarios. Quijano Sosa, Roberto José, sin comentarios. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito, Contralor, dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.1. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/33/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, le vamos a conceder el uso de la voz a la consejera Viviana Maciel para que exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución. Gracias, presidente. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bien, consejeros, un ciudadano conforme con la respuesta que le otorgó el Ayuntamiento de Tecate presentó ante el portal de obligaciones de transparencia de este instituto, es decir, la página de internet, el presente recurso de revisión identificado como WR/33/2014.
Este ciudadano solicitó la declaración patrimonial inicial y final de exalcalde de Tecate, manifestando en su escrito de contestación al recurso de revisión que el exalcalde declaró públicamente que su declaración era pública y podría ser consultada, adjuntando para tal efecto nota periodística. El sujeto obligado respondió que la información es confidencial, exponiendo en su escrito de contestación que el Ayuntamiento de Tecate tiene la obligación de garantizar la protección de los datos personales en su poder y en virtud de que dicho sujeto obligado, es decir, el Ayuntamiento de Tecate, no tiene ni cuenta con ninguna autorización del exalcalde de proporcionar sus datos personales a persona alguna y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, dicha información se considera como información confidencial y por mandato de la Ley Estatal de Transparencia se encuentra imposibilitado a proporcionar dato alguno. Por lo que el estudio del presente recurso consiste en determinar si la clasificación de la información es confidencial, transgrede el derecho a acceso a la información y por lo tanto procede a ordenarse su entrega. Bien, en el caso concreto, al hacer el estudio, sin duda la información solicitada, que es la declaración patrimonial, es una que genera, administra o se encuentra en posesión del sujeto obligado, es decir, Ayuntamiento de Tecate. Por lo tanto, puede ser considerada un bien del dominio público. Sin embargo, el artículo 31 de la Ley de Transparencia señala claramente que los sujetos obligados no podrán difundir los datos personales contenidos en los sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso por escrito por un medio de autentificación similar del titular de la información. Como dato, adicional, la ley señala claramente que se considera un dato personal, aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, concerniente a una persona física identificada o identificable, relativa a su origen étnico, como es domicilio, número telefónico, patrimonio, que es lo que está solicitando este ciudadano, o creencias religiosas. Por lo tanto, la información que se requiere conocer por parte del ciudadano forma parte del patrimonio del exalcalde de Tecate y que, si bien es cierto, es o fue un servidor público, también goza del derecho a la protección de sus datos personales. Y el destino que se le da al salario que perciben como servidores públicos se encuentra dentro de la esfera personal de estos. Por lo tanto, la apertura de dicha información violaría no solo lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California, sino que también los artículos 6 y 16 de nuestra Constitución Federal. Por lo anterior expuesto, consejeros, se concluye que la información requerida es de carácter confidencial y el sujeto obligado, Ayuntamiento de Tecate, debe mantenerla con tal carácter, por lo que se propone confirmar la respuesta emitida por parte del sujeto obligado. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Consejero, queda a tu disposición el proyecto de recurso de resolución que ha expuesto la consejera. Si deseas hacer una intervención, se te concede su voz. Sí, gracias. Todos ustedes son estudiantes de Derecho, ¿verdad? Bueno, muy bien. Lo que estamos discutiendo ahorita en este momento es un ciudadano le pregunta al Ayuntamiento de Tecate: dame la declaración patrimonial del alcalde, no vamos a decir de quién, antes y después de que fuera alcalde. Todos los servidores públicos, incluyendo nosotros, estamos obligados a hacer nuestra declaración patrimonial. Sin embargo, para ciertos funcionarios públicos, el funcionario público tiene el derecho de decir: esa información patrimonial la hago pública o no. ¿De acuerdo? Bueno, este alcalde de Tecate, en una reunión, en algún lugar, él dijo:
mi información patrimonial es pública, cualquiera la puede acceder. Con esa nota periodística, el ciudadano va con el ayuntamiento de Tecate y le dice: oye, dice el alcalde anterior que su declaración patrimonial es pública, por lo tanto, muéstrame. El ayuntamiento de Tecate dice: pues lo habrá dicho públicamente, pero en mis registros no aparece esa autorización. ¿Sí? Como lo dijo la licenciada Viviana Maciel, parte de las responsabilidades del instituto es proteger los datos personales. Y ahorita vamos a hablar rápido de ese tema. Entonces, como es un dato personal y como no hay una anuencia del alcalde, es por eso que no es procedente el recurso, porque no procede la declaración patrimonial. Con ustedes, espero que lean los periódicos todos los días, muchachos. Peña Nieto acaba de hacer su declaración patrimonial. ¿Sí? Durante más de 2 años se negó a hacer pública su declaración patrimonial y lo acaba de hacer la semana anterior. Lo hizo por otro tipo de razones, ¿verdad? Por eso él decía: no estoy obligado, y efectivamente no está obligado técnicamente, aunque moral y éticamente sí está obligado. Parte de nuestra responsabilidad como Instituto de Transparencia es proteger los datos personales de todos nosotros. Comentaba hace rato con su maestro, ustedes ven su credencial de lector, fíjense nada más, viene mi nombre completo, mi edad, estoy medio ruco, mi foto, mi domicilio, dónde voy a votar, mi clave de lector, mi huella y mi vida. Toda esa información viene en este documento. ¿Okay? La ley nos obliga a nosotros a proteger los datos personales. Si ustedes solicitan una tarjeta de crédito, dónde nacieron, dónde viven, cuánto ganan, la escuela van, cuáles son sus papás, etc. Ustedes son los olvidan lo mismo. Bueno, hay una ley de protección de datos personales. ¿Sí? Lo que estamos resolviendo el día de hoy es precisamente, estamos resolviendo un asunto donde, bueno, estamos protegiendo a un ciudadano, que casualmente era un presidente municipal, en el cual solicita a alguien que haga pública esa información, y el ayuntamiento de Tecate dice: no, porque es información confidencial, y efectivamente es información confidencial. Por lo tanto, estoy a favor de que no se otorgue, a lo mejor el corazón no dice otra cosa, pero la ley dice que no se debe otorgar esa información. Pues, por lo tanto, estoy a favor de la resolución. Muchas gracias, consejero. Bien, un servidor únicamente complementar lo que bien y ampliamente les han explicado los compañeros consejeros, únicamente mencionar qué es la declaración patrimonial. Es precisamente la información que contiene todos los bienes que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo voy a poner mi declaración patrimonial si tengo una casa, un terreno, una propiedad, un negocio, si tengo vehículos, todos los bienes que forman mi patrimonio. Tenemos que usar una declaración patrimonial y que se presenta, tenemos todos los servidores públicos la obligación de presentarla ante quien corresponda. Pero en este caso no se hace pública esa declaración patrimonial porque también, así como hay un derecho de acceso a la información, también un derecho de protección de datos personales. Esto es que para no poner en riesgo la seguridad de las personas, y más en los tiempos que hemos vivido ya en fechas pasadas, esperemos no se repitan y no se incrementen aquí, el tema del secuestro, que se sabe cuánto es tu patrimonio y te podría poner en peligro. Sí estamos obligados como servidores públicos todos a dar información, por ejemplo, a publicar nuestro salario que percibimos por nuestra función, nuestra responsabilidad, y todas las acciones del gobierno que emprendamos, a dónde fuimos, que hicimos, nuestra agenda de trabajo, informar sobre qué es lo que hemos hecho con los recursos públicos que tenemos asignados, cómo los gastamos, si es un endeudamiento, qué es lo que compramos, cómo lo compramos, a dónde viajamos. Todo lo que tenga que ver con el desempeño de nuestra función tenemos que transparentarlo, eso sí. Pero ya, ¿qué hacemos con nuestro dinero cuando nos lo pagan? Y si nos vamos y lo depositamos en una cuenta del banco, o si vamos a comprarnos un vehículo que esté a nuestro nombre, eso ya es parte de nuestro patrimonio y está tutelado, que es un derecho para que no sea considerado, a menos de que yo así lo autorice, ¿no? Como bien lo explicaron. Entonces, en ese sentido, estoy a favor de la propuesta, en el sentido de la resolución que ha expuesto nuestra compañera Viviana Maciel. Bien, y si no hay más comentarios, le voy a solicitar, Contralor, sea tan amable, y someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto.
Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-33-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate, sometiendo a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es confirmar la respuesta del sujeto obligado, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informa a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-33-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga de conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito sea tan amable en dar lectura al siguiente punto del orden del día. .3.2 Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-132-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, le vamos a solicitar a nuestro compañero Roberto Quijano sea tan amable en exponer a los integrantes de este pleno el proyecto de resolución en mención. Gracias. Este asunto que vamos a resolver ahorita se encuentra en el Ayuntamiento de Tijuana, pero es un asunto que técnicamente es muy interesante por la respuesta que da la autoridad y la actitud que toma la autoridad en el sentido de la respuesta. Me van a ser un poquito pacientes porque la solicitud es un poquito larga, entonces voy a tratar de, si no resumirla, sí ser un poquito más claro. Es el recurso 132 en contra del Ayuntamiento de Tijuana y dice así. La solicitud son 16 puntos. 1. ¿Cómo surgió el sistema de pases médicos o pases de cruce ágil? ¿Quién lo propuso? ¿Cuál es la justificación? ¿Quiénes lo aprobaron? ¿Cuántos pases médicos o pases de cruce ágil se expidieron en los años 2011, 12, 13 y 14? ¿Cuál es el costo de un pase médico o pase ágil de cruce ágil? ¿Qué días es válido el pase médico o pase de cruce ágil? ¿Qué tiempo de validez tiene un pase médico o de pase de cruce ágil? ¿Quién clasifica para sacar un pase médico o de cruce ágil? ¿Cuáles son los requisitos para obtener un pase médico de cruce ágil? ¿Está permitido que los hoteles o consultorios médicos vendan los pases de cruce ágil? ¿Está permitido que los hoteles y consultorios médicos regalen los pases de cruce ágil? Si es así, explicar cómo se obtienen esos pases. ¿Cuánto recaudó el Ayuntamiento de Tijuana en los años 2011, 12, 13 y el primer semestre del 2014 por la venta de pases médicos? ¿Sí? Es un ciudadano que quiere información respecto de los pases médicos, obviamente. Bueno, les decía que es interesante este asunto porque el Ayuntamiento de Tijuana tiene 10 días para contestarle al ciudadano. En este caso concreto, el Ayuntamiento de Tijuana no le contestó, sencillamente fue omiso en la respuesta. Bueno, el ciudadano acude hacia nosotros recibimos el recurso de revisión y lo que técnicamente se tiene que acostumbrar los términos técnicos, muchachos, nosotros le damos vista al ayuntamiento para que conteste ese recurso, ¿sí? El ayuntamiento tiene un periodo para contestar ese recurso y también es omiso, tampoco no nos contesta a nosotros. ¿Okay? Entonces es una actitud por parte del responsable de dar la información en el Ayuntamiento de Tijuana. El Ayuntamiento de Tijuana, fuera de término, da una contestación que no vale la pena ni siquiera que la revisemos, pero es una contestación fuera de término, ¿no? Entonces nosotros no la tomamos en cuenta para resolver el asunto
que hoy estamos tratando. Por lo anterior y en virtud de la actitud de la autoridad, y toda vez que procede la información, es que nosotros estamos ordenándole al Ayuntamiento de Tijuana que dé la información en los términos que lo está solicitando el recurrente, es decir, procede el recurso de revisión, dése la información, y no solamente eso, sino que le estamos dando vista al superior jerárquico responsable de otorgar la información, toda vez que fue omiso en una obligación legal que era dar la información oportunamente. ¿Sí me explico? No solamente no contestó el recurso, sino que desde que el solicitante en octubre hizo la solicitud, no le contestó, cuando la ley es muy específica y dice será motivo de responsabilidad pública el no resolver o resolver fuera de términos sobre las solicitudes de acceso que recibe. Entonces, la resolución que estoy proponiendo a mis consejeros va en los dos sentidos: uno, que sí se le otorgue, que es lo más importante, ¿verdad? Que sí se le conteste al ciudadano, y segundo, que se le dé vista al superior jerárquico de responsable de la información. Gracias. Gracias, consejero. Consejera, queda a su disposición el proyecto de resolución que está expuesto el consejero Roberto Quijano. Si desea hacer algún comentario, el consejero Roberto por 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, comentar que ha sido recurrente este sujeto obligado del Ayuntamiento de Tijuana que no da respuesta a las solicitudes que interpone el ciudadano. Hay que recordar que señala la ley que toda la información que obra en los archivos de cualquier oficina de gobierno es del dominio público y debe abrirse la información a cualquier ciudadano o persona que la solicite. Lamentable la actuación y desde luego de acuerdo con el proyecto. Gracias. Como bien se expuso por parte de nuestro consejero Roberto Quijano, todo sujeto obligado tenemos 10 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de información. En caso de que se nos dé una respuesta y no estemos conforme con ello, podemos acudir ante el Instituto de Transparencia y presentar el recurso de revisión por esa razón. Pero si no nos dan respuesta, aquí se da lo que es la positiva finca. En ese sentido, nosotros, al momento de emitir el proyecto de resolución que propone el consejero Quijano, es de que se ordena que se le dé respuesta al ciudadano con la solicitud de información que es hecho. Esta virtud estoy de acuerdo con dicho proyecto. Si no hay mayor comentario, le solicito, Contralor, que sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente, el Pleno del Itaí se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR 132/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Sometiendo a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es ordenar dar respuesta y dar vista al órgano de control, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen ya los votos, solicitando se sirva pronunciar el código. Gómez Chávez León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/132/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.3 Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/154/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el desahogo de este punto, le concedemos nuevamente el uso de la voz a la consejera Heredia Villana López para que exponga a los miembros de este pleno dicho proyecto de resolución. Gracias, presidente.
Bien, conforme al artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, donde señala que el recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre o por medios electrónicos, deberá contener ciertos requisitos, como son el nombre del recurrente, el sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de acceso, el domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones, y el acto o resolución que recurre, y en su caso, el número de folio o expediente identifica al mismo. Bien, el ciudadano interpuso este recurso identificado como WR-154, el cual fue notificado vía electrónico para que indicara el acto o resolución que recurre, otorgándole 5 días hábiles para que subsanara su escrito y cumpliera con el requisito señalado en el artículo 82 antes mencionado. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo, la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención realizada por este órgano garante, por lo que se concluye que el presente recurso de revisión debe tenerse por no interpuesto, declarándose precluido su derecho para los efectos legales conducentes. También se hace el conocimiento de la parte recurrente que en caso de que se encuentre inconforme con lo resuelto por este órgano garante en la presente resolución, podrá impugnar el contenido de la misma ante el Poder Judicial de la Federación, lo anterior con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Es cuanto, consejeros. Gracias, consejera. Bien, consejero, si desea hacer un comentario respecto al proyecto de resolución que nos ha expuesto la consejera, se te concede su voz hasta por 5 minutos. Claro que sí, gracias. En este recurso que estamos resolviendo, muchachos, la persona que asiste a nosotros le decimos, señálame cuál es el acto, ¿sí?, que estás tú recurriendo, qué fue lo que sucedió con la autoridad, qué fue la información que no te dieron o que te dieron y no te gustó. Le dimos 5 días para que nos informara cuál fue el acto que está recurriendo. Pasaron los 5 días y no nos contestó. Es por eso que se está proponiendo que se tenga por no interpuesto el recurso. Nosotros no podemos resolver algo sobre el cual pues, no tenemos información. En este caso no teníamos información, es por lo tanto de que es correcto lo que estamos resolviendo en el sentido de decir, pues prácticamente nos está diciendo el ciudadano, pues no tengo interés, ¿no? Pues, ante esa pérdida de interés del ciudadano, tiene 5 días, tenemos nosotros 5 días para resolverlo. Y como dice la licenciada Viviana Maciel, si aún así el ciudadano no está de acuerdo, puede recurrir al amparo, o sea, puede impugnar nuestras resoluciones. Pero en este caso creo que se le dio por término por demás y no mostró mayor interés. Entonces, es correcto tenerlo por la otra cosa. Gracias. Gracias, consejeros. Bien, no tengo mayores comentarios al respecto. Únicamente le solicito, Contralor, por favor, proceda a realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno de ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-154-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Sometido a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es no interpuesto, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informó usted que existen 2 votos solicitando se siga a pronunciar el voto. Gómez Llano León, a favor del proyecto. Le informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-154-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.4 Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-158-2014,
presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, Contralor. Para el sábado de este punto, me permito dar cuenta del mismo y lo realizo en los siguientes términos. Este fue presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana y del estudio se desprende lo siguiente: con fecha 14 de noviembre del 2014, la parte recurrente señalada en rubro fue notificada vía electrónica en el medio electrónico señalado para tales efectos con acto de fecha 12 de noviembre del 2014, para que se iniciara el acto o resolución que recurre, o bien el número de folio o expediente que identificara la misma, lo anterior en un término de 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a que surtiera efectos la notificación del acuerdo antes referido. Así es, esto es, que subsanara su escrito de cuenta y que cumpliera con el requisito señalado en el artículo 82 de la ley de la materia. En ese sentido, el plazo para dar cumplimiento a la previsión referida comenzó a computarse a partir del día 19 de noviembre del año en curso y feneció en fecha 25 de noviembre del mismo año. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo referido, la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención de cuenta. Anulado lo anterior, en dicho proveído se apercibió a la parte recurrente que de no cumplir con la prevención en comento el presente recurso de revisión se tendría por no interpuesto. Derivado del anteriormente analizado, este órgano garante concluye que en virtud de que la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención realizada mediante el proveído de fecha 12 de noviembre de 2014, el presente recurso debe tenerse por no interpuesto, que ese es el sentido que se propone a los compañeros integrantes de este pleno, y únicamente ampliar los motivos y las razones para las cuales se tiene por no interpuesto. Hay un término, como lo hemos señalado, para dar respuesta a las solicitudes de información. También hay un término para que ellos, si ustedes se interponen el recurso de revisión por alguna de las causales, ya sea porque no les dieron respuesta o porque les dieron no de acuerdo a lo que ustedes solicitaron, es importante que ustedes señalen precisamente cuál es el acto por el cual se están inconformando. Si ustedes nos señalan, no nos dan elementos a nosotros para poder admitir el recurso de revisión. Nosotros lo que hacemos es darle vista al ciudadano para que en términos de subsane esta prevención que les estamos realizando. Desafortunadamente en este caso el ciudadano no cumplió con subsanar dicha prevención y es razón por la que no es posible que se admita dicho recurso, y la propuesta en este caso es que se declare que se tiene por no interpuesto. Compañeros consejeros, queda a su disposición el proyecto de recurso de revisión. Si desean hacer algún comentario, se les concede su labor por 5 minutos. Nada más comentar que es idéntico al anterior. El ciudadano no mostró interés, a pesar de haberle dado 5 días para que nos aclarara su recurso. No lo aclaró y se detiene en su momento de recurso. Gracias. Gracias. Bien, Contralor. No habiendo mayores comentarios, le solicito, por favor, proceda a realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del CAIBC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/158/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, sometiendo su consideración en votación nominal, cuyo sentido es no interpuesto, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informa a usted que existen 2 votos solicitando si se iba a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/158/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que necesiten intervinieron. Dicho esto, le solicito proceda, por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día.
presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/101/2014 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Nada más como creación, Contralor, ¿está primero la denuncia o tienes el orden de primero el título? La denuncia 3. Lo mencioné después, pero tiene una numeración, mencioné la numeración. Bien, entonces para el desarrollo de este punto, si me permiten, compañeros consejeros, tomaré nuevamente el uso de la voz por un término máximo de 10 minutos para exponer dicho proyecto de resolución que es presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. La solicitud fue la siguiente: solicito a través de este medio electrónico en formato digital la versión pública de los comprobantes de empadronamiento por cada uno de los 16 centros de verificación ambiental en Baja California, adjunto respuesta emitida. Bien, da respuesta el sujeto obligado ciudadano, se conforma con dicha respuesta, presenta recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia. El sujeto obligado no contesta cuando él presenta el recurso de revisión, no le damos pista con ese recurso al sujeto obligado y él no contestó nada al respecto. El sujeto obligado, entrando al estudio del asunto, es importante hacer notar la doble obligación que se desprende de la normatividad referente tanto a la Ley de Hacienda del Estado como al Código Fiscal del Estado de Baja California. Primeramente, por parte de dichas sociedades mercantiles hay una obligación de inscribirse en el registro estatal de contribuyentes y en segundo término una parte del sujeto obligado de entregar los comprobantes de empadronamiento. De la interpretación a los artículos 24, 25 y 27 de la Ley de Transparencia, en comento 6 concluye que la información en poder de cualquier sujeto obligado no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva. Esto es, el acuerdo de reserva tiene que integrarse en un comité de transparencia, llevarse al mismo la propuesta de este acuerdo de reserva y fundarse y motivarse las razones por las cuales se está diciendo voy a reservar esta información. La información se puede clasificar de acuerdo a la ley como reservada o confidencial, información pública y información pública de oficio. En este caso dijo el sujeto obligado: yo reservo la información porque existe un acuerdo de reserva respecto a la misma. Bien, de acuerdo a la reserva AR-SPF-02/06 se advierte que el sujeto obligado clasificó la información relativa a procedimientos fiscales, declaraciones, datos suministrados por los contribuyentes o causantes y por terceros con ellos relacionados, así como los objetivos obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Esto en poder del personal oficial que intervenga en los citados trámites. El nexo inductivo que puede hacerse entre el artículo 108 del Código Fiscal del Estado y el artículo 134 constitucional, se observa que el secreto fiscal no puede ser considerado como absoluto en esta situación particular, pues si la autoridad hacendataria no cumpliera con su obligación de dar el máximo acceso a la información, se encontraría obstruyendo uno de los derechos fundamentales de las personas, esto es, el derecho de acceso a la información pública. El derecho a la información pública está considerado como un derecho fundamental, como un derecho humano, al cual pueden acceder cada uno de ustedes. No debe pasarse inadvertido que el Registro Federal de Contribuyentes de las Personas Morales se compone de la denominación social, la fecha de constitución de esta y la homoclave. Bajo este supuesto, no existe ningún derecho inherente a las personas físicas, no corresponde a la vida privada ni a la privacidad de una persona, no se está violentando ningún derecho a la vida privada ni afectando su intimidad, ni requiere el consentimiento del titular para la difusión de los datos personales que conlleva el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, toda vez que esto responde exclusivamente a personas físicas. El Registro Federal de Contribuyentes de las Personas Morales es información de libre acceso, ya que no se transgrede ningún derecho inherente a una persona. O sea, una persona moral, ustedes conocen,
la diferencia entre una persona física y una persona moral, ellos no tienen el derecho humano. Y bien, de lo expuesto anteriormente se advierte que la reserva solo se justifica cuando la apertura de los datos se enfrenta a los intereses superiores o igualmente protegidos. Por lo tanto, la carga de la prueba para demostrar que cierta información debe mantenerse en secreto recae en los sujetos obligados. Así pues, cuando se clasifica la información en los términos del capítulo 5 de la Ley de Transparencia, relativo a la información pública reservada, debe considerarse los elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, probable y específico, esto es, que se requiera de una ponderación de los valores en conflicto para poder determinar de manera cierta que la publicación de los mismos pone en riesgo la protección de las personas y por ende procede a la reserva temporal de dicha información. Para poder reservar información tiene que acreditarse la prueba del daño. Esto es que de entregarse esa información se causaría daño irreparable a estas personas. En consecuencia del expuesto, debe hacerse una ponderación ante el secreto fiscal establecido en el Código Fiscal del Estado y el derecho fundamental de acceso a la información consagrada en el artículo 6 constitucional. Por lo tanto, de la confrontación de ambos debe prevalecer en mayor medida posible el derecho humano que es protegido por nuestra Carta Magna. Por ello, que en cuanto menor es el grado de salvaguarda del secreto fiscal, mayor es la importancia de la satisfacción del derecho humano al acceso a la información. Así las cosas, se determina que, contrario a lo ostentado por el hoy sujeto obligado, que ha sido recurrido, el entregar la información solicitada por la ahora parte recurrente en su solicitud de acceso a la información pública no constituye una violación al denominado secreto fiscal, sino por el contrario contribuye al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Y bien, también se propone, compañeros consejeros, en este proyecto dar vista al órgano de control, toda vez que estamos aquí ante una posible responsabilidad administrativa a no haber entregado dicha información y haberla reservado. Bien, el sentido de la resolución que se propone, compañeros, es el siguiente: de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante revoca la respuesta del sujeto obligado para efecto de que dé acceso y entregue a la parte recurrente en la vía requerida la información solicitada en los términos del último párrafo del considerando sexto de la presente resolución. Es cuanto, consejeros, quedo a su disposición si desean hacer algún comentario respecto al proyecto de resolución que les he expuesto. Tienen hasta 5 minutos para ello. Marcelo, únicamente agregar que el ciudadano, la parte recurrente, solicitó la versión pública de los comprobantes de empadronamiento de cada uno de los 16 beneficiarios de verificación ambiental, lo cual la entrega de la versión pública de los mismos no generaría confrontación con el derecho de protección de datos personales. Es cuanto. Gracias. En este caso particular ya no voy a abundar en lo que solicitó el ciudadano, no es el registro en el Estado, el registro fiscal de 16 beneficiarios. La autoridad dice esa información confidencial y no te la voy a entregar, ¿sí? Nosotros hacemos un análisis de como bien lo hizo el licenciado Gómez Llano. Sin embargo, aquí hay un conflicto entre el secreto fiscal y el derecho de acceso a la información. Cuando uno realiza actividades mercantiles, hay un registro público de la propiedad y del comercio donde aparece toda la información de una persona o sobre todo de una persona moral, una sociedad que se dedica a actividades mercantiles, y por lo tanto esa información es pública porque tiende a proteger a los terceros con quienes estoy haciendo negocio, ¿sí? Entonces, en esa analogía, en un estudio que se hizo, nosotros consideramos que revocar la resolución por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y estamos ordenándole que le entregue al ciudadano la información de los comprobantes, como dice la licenciada Viviana Maciel, la versión pública de los comprobantes de registro de empadronamiento
de los 16 beneficiarios. Estoy a favor del proyecto. Gracias, consejeros. Contralor, le solicito proceda a la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del IPC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/101/2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, sometiendo a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es revocar la respuesta del sujeto obligado y dar vista al órgano de control, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero ciudadano presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el voto. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/101/2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que así dispuesto. En tal virtud se instruye, Contralor, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito la lectura del siguiente punto del orden del día. 4.4.1 Presentación, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/13/2014 presentada en contra de la Fiscalía Mayor del Gobierno del Estado. Bien, para el desahogo de este punto, le vamos a conceder con la voz nuevamente al consejero Roberto Quijano, y cuenta hasta 10 minutos para exponer a los integrantes del Pleno el proyecto de resolución. ¿Cómo no? Gracias. Lo que vamos a resolver ahora, muchachos, no es un recurso de revisión, es una denuncia pública. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, sin tener que poner ni siquiera su nombre, ni tener que acreditar un interés o un derecho, puede acceder a nuestra página electrónica y decir: no voy a hacer un caso muy simple, no está el sueldo del gobernador. Nosotros, a partir de ese momento, tenemos la obligación de acceder a la página electrónica del Gobierno del Estado y buscar aquella información que el denunciante dice que es omisa. ¿Sí? Es una denuncia pública que llamamos nosotros. En el caso concreto, recibimos nosotros una denuncia pública por parte de un ciudadano que dice así: artículo 11, fracción décima, respecto de concesiones y autorizaciones otorgadas para operar centros de verificación vehicular en territorio de Baja California, dado que el contenido de la resolución tal deje claro la existencia de dichas concesiones y además que se encuentra en posesión de una Secretaría del Sector Central. Y puesto que es la propia Oficialía Mayor del Gobierno del Estado quien manifiesta públicamente en el portal de transparencia de Internet del Gobierno del Estado, en el apartado de infracción de ley, que dicha Secretaría se encarga de las concesiones del sector central, es por ello que recurro a este medio en ejercicio del derecho que me concede la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Baja California, esto con la finalidad de que en caso de que proceda sean tomadas las medidas necesarias para que se gestione el que sea de dominio público en el portal de transparencia de Internet todas las concesiones otorgadas para operar centros de verificación vehicular en el Estado de Baja California. Denuncia un ciudadano que se metió a la página electrónica de la Secretaría de Finanzas y dice: las concesiones de los verificentros no se encuentran. Nosotros lo que hacemos es nos metemos a la página electrónica del Gobierno del Estado a fin de verificar si efectivamente la denuncia, lo que está denunciando el ciudadano es correcto o no. Entonces hacemos un ejercicio de investigar si efectivamente o no.Nosotros, bueno, el área responsable de informática ingresa y se da cuenta que sí se encuentran registrados los verificentros, ¿sí? Por lo tanto, nosotros estamos resolviendo que aunque la denuncia pública la recibimos
no procede la misma, toda vez que el gobierno del Estado sí cumple con esa obligación. Eso no quiere decir que la información sea accesible, ¿sí? Una de las características más importantes, y probablemente en alguna plática posterior les comentaremos, compartiremos con ustedes cuáles son las características de la información, que probablemente el licenciado Comellanos ahorita va a abundar en esa información, es que sea de fácil acceso. De nada me sirve tener acceso a la información después de 25 clics, ¿verdad? Porque prácticamente entonces es información que no es accesible, y uno de los principios de la ley es que sea accesible, ¿verdad? Entonces nosotros estamos diciendo en nuestra resolución, sí cumple porque sí está la información, pero no está de fácil acceso, ¿verdad? Entonces no procede la denuncia del ciudadano, sin embargo para nosotros es notorio que no es de fácil acceso. Entonces, el proyecto de resolución que estoy sometiendo a la consideración es determinar que el gobierno del Estado sí cumple con esa obligación. Bien, gracias, consejero. Consejera, queda a discusión el proyecto de resolución que expuso el consejero Quijanos. Si deseas hacer algún comentario, te concedo se lo buscar los 5 minutos. Gracias, presidente. Comentar únicamente que efectivamente al hacer la revisión de este portal de internet del sujeto obligado a recurrir, en este caso Oficialía Mayor, si publica concesiones que denuncia el ciudadano. Sin embargo, las que él específicamente denuncia están publicadas en la Secretaría del Medio Ambiente, si no me equivoco, sí, en la Secretaría de Protección del Ambiente. Nosotros evaluamos 69 portales de internet de obligación de transparencia, y bueno, sí se encuentra esta información no en el sujeto obligado oficial mayor, sino en la Secretaría de Protección al Ambiente. Gracias, consejera. Bueno, en otro sentido iba a hacer el comentario, la virtud en lo reservo, únicamente mencionar que efectivamente si es un derecho nuestro el de denunciar cuando veamos que cierta información no está disponible, cualquiera. Ejemplo, si ustedes quieren buscar ahí, directores de servicios públicos conocen que hay una persona que está laborando en vamos a pensar en el Ayuntamiento de Tijuana, y no aparece en el directorio de servicios públicos, ustedes pueden denunciarlo y procedería en este caso esta denuncia. En el caso que estamos discutiendo el día de hoy, como bien lo acaban de expresar mis compañeros consejeros, sí está la información que le aplica a este sujeto obligado a denunciar. La que él busca o la que él está solicitando o denunciando le corresponde a otro sujeto obligado de esta discusión. Es en virtud de que nosotros tenemos que resolver, de acuerdo a lo que se está proponiendo en este proyecto de resolución, es de que cumple a lo que aplica a este sujeto obligado en lo específico. Bien, no habiendo mayores comentarios, le solicito, contrario, por favor, proceda a realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del TIPC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/13/2014, presentada en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, sometiendo a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es que el sujeto obligado cumple con la obligación, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Comisionado León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de la denuncia pública DP/13/2014, presentada en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Quinto punto, asuntos generales. Bueno, toda vez que no se listaron asuntos generales, le voy a solicitar que informe a este pleno cuáles han sido los acuerdos
que se han adoptado en esta sesión ordinaria. Sí, durante el día de hoy se aprobó el acta del acta anterior, de la sesión. Se aprobaron los proyectos de resolución de los 5 recursos de revisión expuestos durante la sesión y la aprobación del proyecto de resolución de una denuncia pública. Muchas gracias, Contralor. Le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Sexto punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC, se establece el día miércoles 10 de diciembre del 2014 en la ubicación que se señalará en la convocatoria que previamente será publicada en nuestro portal de obligaciones. Ahí mismo señalaremos también la hora de la sesión. Esto en virtud de que estamos por confirmar si se nos permite celebrar la sesión también en otra institución educativa para esta fecha. Como bien lo mencioné, será publicada con antelación dicha convocatoria donde se especificarán dichos datos. Y bien, si no hay mayores comentarios, siendo las 12 horas con 19 minutos de este día, martes 2 de diciembre del 2014, se clausura la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Por su presencia y atención, muchas gracias.